Ya vimos los distintos tipos de cerco, que son los que de alguna manera limitan y dividen el establecimiento en potreros. La división de los establecimientos no es al azar, sino tiene que ver con un tema de accesibilidad, de disposición de esos potreros con respecto a los accesos y a los movimientos de los animales. Tienen que tener en cuenta que estos potreros sean cómodos, y después uno va a ir eligiendo los distintos potreros en base a los elementos que tienen para determinados fines o destinos. Si tendríamos en un establecimiento un potrero mejor empastado que otro, probablemente ese potrero lo destinemos a ser un potrero para las categorías que tienen mayores requerimientos, y los potreros con otro tipo de, por ahí con una oferta un poquito más bajo, para los animales secos. Está de más decir que cada potrero, para que esté en condiciones, debe tener sus cercos en estado perfecto, debe tener el potrero ideal sombra o reparo, debe tener una aguada, debe disponer de su bebedero en buenas condiciones, con área libre de pisoteo, en un área un poquito más elevada, y por supuesto el recurso forrajero para que cumpla las necesidades nutricionales correspondientes a la categoría en la cual vamos a destinar en ese lugar. Vamos a detenernos un momento en un tipo de potrero especial, que es el potrero de parición. Si ustedes vuelven la clase atrás y al principio, van a ver que este potrero tiene que ser el más cuidado, porque allí van a estar las ovejas preñadas en su último tercio de gestación, a partir del último tercio de gestación, en el preparto, y permanecerán allí durante toda la lactancia. Por lo tanto, estos potreros tienen que ser los potreros más secos, léase en una explotación extensiva, aquellos que tengan un buen declive, que no sean inundables, que no se forme barro, que no se encharque, porque los corderos corren serios riesgos. Con buena oferta forrajera, con buena oferta de agua, con buenos reparos. Al principio hablamos que los ovinos, las hembras ovinas, son bastante malas madres, y el reparo es una forma de fomentar justamente esa habilidad materna y propiciar el encuentro materno-filial y asegurar el calostrado, sobre todo cuando las épocas de parto tenemos bajas temperaturas o lluvias. Estos animales instintivamente buscan un reparo para parir, entonces está en nosotros en brindárselo. Que sean fáciles de acceder para su recorrido. Acuérdense que a estos potreros tienen que acceder el recurso humano en la época de parición, para controlar los partos, para controlar el bienestar de las ovejas. En lo posible también tienen que estar libres de depredadores, y en lo posible orientados al norte para tener una mayor cantidad de horas del sol. El complejo corrales es el espacio donde nosotros vamos a realizar las distintas tareas. Consta de un corral de encierro, de un chiquero o embudo,
que tiene por finalidad dosificar de alguna manera la entrada de los animales a la manga, que es un dispositivo que hace que los animales estén uno detrás del otro para poder trabajar. Al final de la manga tenemos los corrales de apartes, tenemos trancas o puertas intermedias, podemos también tener puertas laterales y en el caso de los ovinos y de los caprinos no se utiliza cepo como en otras especies como por ejemplo la bovina. El complejo corrales, por otro lado, tiene que ser unidireccional, es decir, no tiene que haber reflujos porque de esa forma dificulta el trabajo. La superficie de ese complejo corral hay que calcularla según la cantidad de animales techo que pretendemos tener en el establecimiento. Y a su vez también tenemos que tener en cuenta distintos aspectos, como por ejemplo el biotipo y la raza. No es lo mismo tener ovinos laneros que ovinos carniceros que ovinos de tipo rústico. La categoría predominante, en el caso de las majadas laneras, tienen la categoría capón, cosa que las majadas de carne no los tienen, y también la situación productiva, es decir, si tienen o no lana, si tienen cría o no al pie y el número de crías. Si nosotros estamos en una producción lanera en el sur, los animales, las ovejas tienen una cría generalmente por oveja. Si nuestro objetivo es la producción de carne, vamos a trabajar con razas que tienen una prolificidad más elevada y es muy común de tener en algún momento por ahí el 100% de las hembras madres de melliceras o incluso trilliceras. Y también la situación reproductiva, si está gestante o si está parida. Entonces, teniendo en cuenta esta situación de tener o no vellón, el estado fisiológico y la categoría de los animales, nos lleva a que el cálculo del complejo corrales debemos hacerlo en base justamente a estas variables. Y teniendo en cuenta que estos animales, de acuerdo a su situación, ocupan espacios diferentes. Es así como un cordero ocupa medio metro cuadrado, una hembra con una cría al pie necesita un espacio de 1,25 m, en el caso de una hembra con 2 crías al pie de 1,5 m cuadrado. Una hembra sin cría al pie ocupa 1 metro, lo mismo que un borrego o un capón. Una borrega 0,75 centímetros cuadrados, un carnero sin lana 1,5 m y un carnero con lana hasta 2 metros cuadrados de superficie, de requerimiento espacial. La manga va a variar en longitud de acuerdo a el establecimiento y a la cantidad de animales que tenga ese establecimiento. Si tenemos muchos animales, como en el caso de los establecimientos de la Patagonia, donde una unidad productiva media tiene entre 4.000, 5.000 animales o más, cuanto más largo la manga, mejor. Una manga para un establecimiento en región pampeana tendría que tener como mínimo unos 5 o 7 metros, es decir, partiríamos de una longitud de 5 a 7 metros hasta mangas de 20 metros. El embarcadero es un dispositivo que permite que los animales accedan en el momento de la venta a los camiones.
lo que vemos en la imagen es un embarcadero exclusivo para ovinos, es como una manga sobreelevada. El pediluvio es una instalación para realizar baños podales para el tratamiento de enfermedades como el pietín o abscesos podales, que puede ser parte de la manga, esta construcción, que tiene aproximadamente unos 30 centímetros de altura, porque el nivel del líquido del baño podal aproximadamente va a ser de unos 10 centímetros. Otra instalación que podemos ver en los establecimientos con ovinos son los túneles de aspersión o bañaderos por aspersión. Pueden ser instalaciones fijas o móviles que se arman para la ocasión, para realizar los baños, sobre todo para prevenir las enfermedades ectoparasitarias. Como ven, es un circuito de agua con dispositivos que producen una niebla, ¿no? Que esa niebla corresponde al quimioterápico diluido en agua, como vemos ahí en la imagen, las cañerías con los foggers, y también los bañaderos lineales son los más comunes de ver. Tienen distintas partes en cuanto a su construcción. Tienen una escalerilla de descenso, una de ascenso, la pileta propiamente dicha y un área posterior que serían dos pequeños corrales que se denominan, el primero se llama escurridero y el segundo secadero. En la imagen vemos un bañadero en la Patagonia. Van a ver que hay están construidos de distintos materiales, pueden ser de cemento, pueden estar construidos de madera. Y en este caso vemos los animales recién bañados en el secadero y escurridero. Otros elementos accesorios que vemos en los bañaderos es que deben poseer una fuente de agua, y los operadores manejan una herramienta que se denomina horquilla, que lo vemos en las imágenes, que tiene por función montarla sobre el cuello del animal y por un breve momento bajarle la cabeza para que el baño sea completo. Otros elementos que vamos a ver, accesorios a los bañaderos, son tacos mezcladores, palas, como ven tienen agujeritos, están perforados. Eso permite de alguna manera sacar, en el caso de las palas, los residuos, los restos de lana que quedan en el bañadero. En la imagen a la derecha inferior vemos una tabla que tiene aforos. Eso tiene por función medir los niveles del baño, el nivel del líquido del baño. Calculo que ya en farmacología habrán visto el tema de la preparación de los baños, la renovación, etcétera, etcétera. Esto lo profundizaremos en los cursos de producción específica. Lo que sí adelanto es que este tipo de instalación que se utiliza para hacer baños, en ciertos aspectos es uno de los puntos críticos a analizar desde el punto de vista del bienestar animal. Se utilizan justamente para tratar de curar
ciertas ectoparasitosis, como piojos y sarna, que son muy estresantes para el animal por el prurito que ocasionan. Cuando se tienen muchos animales se hace una evaluación de costos para realizar estos tratamientos, y las cosas no son blancas o negras, ustedes ya lo saben, pero ¿qué es peor? Dejar a los animales con estos vellones, con estas infestaciones parasitarias, que son altamente pruriginosas, que los llevan a los animales a un estrés muy extremo, capaces de dejar de comer, por el malestar que generan. Hay algunos, como van a ver, que son, ustedes ya saben, han cursado parasitología, que son piojos chupadores, que además causan anemia. Entonces hay veces que en el establecimiento hay que poner en la balanza esta situación. ¿Qué es peor? Si una pasada por el baño, que no es muy lindo, no es agradable, el animal no lo disfruta, pero es mucho mejor ese breve momento en el bañadero o en el complejo corrales, que ya el hecho de encerrarlos a los animales, esto conlleva a un estrés per se, pero se hace como parte del manejo sanitario y previniendo situaciones mucho peor y con un costo mucho más alto, no solo desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista del bienestar animal.